buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, para hablar de la situación de las empresas no financieras del Estado Nacional, contanos un poco cómo es la situación. Bueno, bien, la verdad es que en los últimos 12 meses que transcurrieron hasta el tercer trimestre del año pasado, que es el último dato que hay disponible según la página del Ministerio de Economía, lo cierto es que estas empresas públicas, un total de 33, 25 de ellas cuentan con un déficit operativo, es decir, que sus ingresos no logran superar el gasto, y para hacer números sencillos, tienen un costo operativo de, supongamos, 100 pesos, de vuelta para hacer números fáciles. Bueno, los ingresos no superan, ¿sí?, ese monto, por lo tanto hay una diferencia que se cubre a través de transferencias por parte del Tesoro Nacional, lo cual implica que hay recursos del Estado que terminan cubriendo esas ineficiencias por parte de las empresas públicas que dejan de asistir o dejan de ser utilizadas para otros usos que podrían ser tenidos en cuenta, ¿no? ¿De qué empresas, de qué rubro estamos hablando? ¿De qué sectores? Bueno, a ver, en sí hay digamos, bastante heterogeneidad en los rubros. Lo cierto es que generalmente las empresas tecnológicas, si se quieren, son las que cuentan con mejor resultado, ¿sí? Y las relacionadas más quizás con servicios, ya sea por ejemplo AISA o el Correo Argentino, son sumamente deficitarias, ¿bien? O mismo, por ejemplo, lo que es yacimientos carboníferos de Río Turbio, solamente cubre un 8% de su gasto operativo, con lo cual hay un 92% de ese gasto que termina siendo cubierto justamente con transferencias del Tesoro Nacional. ¿Y qué porcentaje se cubre de esos gastos operativos con los ingresos que se realizan? ¿Me repetís, por favor, que no te escuché? ¿Qué porcentaje de los gastos operativos se cubren con esos ingresos que se realizan en las empresas? Bueno, por ejemplo, en el caso precisamente de Río Turbio, cerca de un 8%, ¿sí?, con lo cual es muy bajo, pero lo cierto es que del total estás hablando de que los ingresos, si se tiene en cuenta el total de las empresas, el déficit operativo no alcanza a cubrir el 50% del costo total, teniendo en cuenta estas 33 empresas, aunque de vuelta hay bastante heterogeneidad entre las mismas, ¿no? Hay 8 que logran tener un superávit y el resto 25 no cubre sus gastos. ¿Y cuáles son las proyecciones para el futuro en el sector? ¿Crees que va a haber una recuperación o vamos a estar en esta misma sintonía? Bueno, a ver, yo creo que buena parte de las medidas del gobierno actual al menos apuntan a poner mayor esfuerzos en la auditoría de estas empresas cuando no se las quiere privatizar, pero lo cierto es que me parece que si hay un mayor control sobre las mismas, desde luego que puede generar mayor eficiencia y generar en consecuencia al menos un equilibrio, ¿sí?, o menos pérdida de las mismas. Pero también hay que tener en cuenta que esto abre el debate a si realmente el Estado tiene que ocupar ese rol, ¿no?, sobre todas las cosas, en lugares o mercados que pueden llegar a tener competencia y que quizás el sector privado puede hacerse cargo de las mismas y no incurrir en pérdidas, al menos para el Estado, ¿sí? Es decir, si un privado adquiere alguna de estas empresas y desarrolla esa actividad y en definitiva termina yendo a pérdida, tiene que hacerse cargo de ese mismo rendimiento, pero lo cierto es que esto nos permitiría a todos los contribuyentes ahorrarnos ese costo y poder hacer que el Estado pueda brindar un tipo de servicio de mejor calidad. Si tenemos que hacer un balance del año 2023 en comparación con comienzo del 2024 en el balance de estas empresas, ¿cómo ves el sector? Bueno, a ver, lo cierto es que, como te mencioné al principio, no tenemos datos todavía para poder hacer una comparación, ya que los últimos datos corresponden al tercer trimestre del año pasado, ¿sí? Es decir, todavía nos quedaría poder conocer cuál fue el resultado del último trimestre y, desde luego, lo que estamos viviendo en estos primeros meses del 2024. Por lo tanto, no podría brindarte mayor información al respecto, porque de vuelta son datos que todavía no son de público conocimiento.
Bueno, ahí estábamos hablando con Lautaro. Muchísimas gracias por este análisis. Hasta luego. Ahí estábamos en comunicación con Lautaro Mollet, economista. Nosotros continuamos con más información. No se mueva de la pantalla de Canal E.